Historia 1. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, vivía una joven llamada Ana. Ana era conocida por su valentía y curiosidad, pero esa noche, su valentía sería puesta a prueba. Ana había escuchado rumores sobre una antigua mansión abandonada en las afueras del pueblo. Decían que estaba maldita y que nadie que entrara en ella volvía a salir. Intrigada por las historias, decidió investigar por sí misma. Al llegar a la mansión, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta de madera crujió al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. Con una linterna en mano, Ana avanzó por el pasillo, sus pasos resonando. De repente, escuchó un susurro. «¿Ana?» La voz era débil, pero clara. Ana giró la cabeza, buscando el origen del sonido, pero no vio a nadie. Continuó avanzando, su corazón latiendo con fuerza. Llegó a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba por la rendija. Ana empujó la puerta y entró. La habitación estaba vacía, excepto por un espejo antiguo en la pared. Ana se acercó al espejo y, para su horror, vio una figura oscura detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Volvió a mirar el espejo, y la figura seguía allí, más cerca esta vez. «Ana», susurró la voz de nuevo. El miedo se apoderó de Ana, y corrió hacia la puerta. Pero la puerta se cerró de golpe, atrapándola en la habitación. La figura en el espejo comenzó a moverse, acercándose cada vez más. Ana intentó gritar, pero su voz no salió. La figura oscura salió del espejo y se abalanzó sobre Ana. En un instante, todo se volvió negro. Cuando los habitantes del pueblo encontraron la mansión al día siguiente, no había rastro de Ana. Solo el espejo, con una nueva figura atrapada en su interior, observando con ojos llenos de terror. Historia 2. En un pequeño apartamento en la ciudad, vivía un hombre llamado Javier. Javier llevaba una vida aparentemente normal, pero en su mente, la realidad se distorsionaba constantemente. La esquizofrenia había convertido su existencia en una lucha diaria entre lo real y lo imaginario. Una mañana, Javier se despertó con una sensación de inquietud. Las sombras en su habitación parecían moverse, y los susurros que escuchaba eran cada vez más intensos. Intentó ignorarlos y seguir con su rutina, pero los susurros no cesaban. «Javier. Javier», repetían una y otra vez. Al salir de su apartamento, Javier sintió que alguien lo seguía. Miró hacia atrás, pero no vio a nadie. Caminó rápidamente hacia la tienda de comestibles, tratando de convencerse de que todo estaba en su cabeza. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. En la tienda, Javier comenzó a escuchar voces que discutían entre sí. «No confíes en él, está mintiendo, te está observando». Javier miró a su alrededor, pero los demás clientes parecían ajenos a las voces. Se apresuró a recoger sus compras y salió de la tienda, sintiendo que las voces lo seguían. De regreso en su apartamento, Javier intentó relajarse, encendió la televisión, pero las imágenes en la pantalla se distorsionaban y las voces continuaban. «Javier, Javier», susurraban, cada vez más cerca. Javier comenzó a sentir que las paredes se cerraban sobre él, y el miedo se apoderó de su mente. Desesperado, Javier buscó ayuda en su teléfono. Llamó a su terapeuta, pero la voz al otro lado de la línea también se distorsionaba. «No confíes en nadie, están todos en tu contra». Javier colgó el teléfono, sintiéndose atrapado en su propia mente. En un último intento de escapar, Javier corrió hacia la puerta de su apartamento. Pero al abrirla, se encontró en un pasillo interminable, lleno de sombras y voces. Javier, las figuras oscuras lo rodearon, y Javier se acercaban cada vez más, y Javier sintió que su realidad se desmoronaba. En un último intento de escapar, Javier corrió hacia la puerta de su apartamento. Cayó al suelo, atrapado en su propia pesadilla. Cuando los vecinos encontraron el apartamento al día siguiente, Javier estaba en un rincón, murmurando incoherencias. La realidad y la fantasía se habían fusionado en su mente. Y nunca volvió a ser el mismo. La esquizofrenia había convertido su vida cotidiana en un verdadero infierno. Historia 3. En lo profundo de las montañas, lejos de cualquier civilización, se encontraba un antiguo sendero olvidado por el tiempo. Se decía que nadie que se aventurara por ese camino regresaba, pero esa noche, dos amigos, Carla y Andrés, decidieron desafiar las advertencias y explorar el sendero. La luna llena iluminaba tenuemente el camino mientras caminaban, sus linternas proyectando sombras inquietantes en los árboles. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y denso, y una sensación de opresión los envolvía. Sin embargo, su curiosidad los impulsaba a seguir adelante. Después de una hora de caminar,
Carla y Andrés llegaron a un claro donde se erguía una vieja cabaña de madera. Parecía abandonada, pero algo en ella les resultaba perturbador. Decidieron acercarse, y al empujar la puerta, esta se abrió con un chirrido siniestro. El interior de la cabaña estaba lleno de polvo y telarañas, las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos tallados en la madera, y un olor a podrido impregnaba el aire. Mientras exploraban la cabaña, Carla encontró un viejo diario en una estantería. Al abrirlo, descubrió que estaba lleno de relatos sobre rituales oscuros y entidades malignas. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta de la cabaña. Carla y Andrés se miraron, alarmados. Sin embargo, cuando abrieron la puerta, no había nadie. Decidieron que era mejor marcharse, pero al intentar salir, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Las sombras en la cabaña parecían cobrar vida, y susurros inquietantes llenaban el aire. Carla. Andrés. Las voces eran guturales y aterradoras. Carla y Andrés intentaron abrir la puerta con todas sus fuerzas. Y las sombras comenzaban a moverse hacia ellos, tomando formas humanas y no humanas. En un momento de terror absoluto, Carla recordó los relatos del diario. Había una mención de un ritual para apaciguar a las entidades. Decidieron intentarlo, a pesar del riesgo. Siguieron las instrucciones del diario, usando objetos que encontraron en la cabaña. Mientras realizaban el ritual, las sombras se detenían, observándolos con ojos brillantes y siniestros. El ritual parecía funcionar, y las voces comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, justo cuando creían que estaban a salvo, una figura oscura emergió del suelo, levantándose lentamente. Era una entidad que parecía hecha de pura oscuridad. Con ojos rojos brillando intensamente, «Han profanado este lugar sagrado», murmuró con una voz cavernosa. La entidad se abalanzó sobre ellos, y Carla y Andrés sintieron un frío helado atravesar sus cuerpos. Intentaron luchar, pero sus fuerzas se desvanecían rápidamente. En un último intento por sobrevivir, Carla arrojó el diario a la chimenea, esperando que destruirlo pudiera liberarles. Las llamas consumieron el diario y la entidad gritó de dolor, desvaneciéndose en el aire. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, y Carla y Andrés corrieron hacia la salida, tropezando y cayendo en el suelo del claro. Al mirar hacia atrás, vieron cómo la cabaña se derrumbaba y desaparecía. En una nube de polvo, respirando con dificultad, Carla y Andrés se abrazaron, agradecidos por haber sobrevivido a la pesadilla. Sin embargo, sabían que algo había cambiado en ellos. Los susurros y las sombras les habían dejado una marca imborrable en sus almas. Decidieron nunca hablar de lo sucedido, pero el recuerdo de aquella noche oscura y perturbadora los acompañaría para siempre. Última historia. En un pequeño pueblo, vivía un hombre llamado Alejandro. Llevaba una vida tranquila y rutinaria. Pero todo cambió una noche cuando comenzó a notar algo extraño en las sombras. Al principio, pensó que era su imaginación. Pero pronto se dio cuenta de que había una figura que lo observaba desde la oscuridad. La figura era idéntica a él, como si fuera su reflejo en un espejo. Alejandro intentó ignorarla, pero la entidad lo seguía a todas partes. El trabajo, en casa, incluso en sus sueños, la presencia de la entidad se volvía cada vez más opresiva y perturbadora. Una noche, mientras Alejandro caminaba por un callejón oscuro, la entidad se materializó frente a él. A partir de ese momento, la vida de Alejandro se convirtió en una pesadilla. La entidad lo acosaba constantemente, susurrándole al oído y apareciendo en los lugares más inesperados. Alejandro comenzó a perder la cordura, incapaz de distinguir entre la realidad y la ilusión. Un día, Alejandro decidió enfrentarse a la entidad, se armó de valor y se dirigió al lugar donde la había visto por primera vez. Al llegar la entidad apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa más siniestra. «¿Qué quieres de mí?», gritó Alejandro, desesperado. La entidad se acercó lentamente y respondió: «Quiero tu vida». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la entidad se abalanzó sobre él, fusionándose con su cuerpo. Alejandro sintió un dolor indescriptible mientras su mente se desvanecía en la oscuridad. Cuando los habitantes del pueblo encontraron a Alejandro al día siguiente, parecía estar en perfecto estado. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. La entidad había tomado su lugar, haciéndose pasar por él. Nadie sospechó nada, pero aquellos que miraban a los ojos de Alejandro sentían un escalofrío recorrer su espalda. La entidad había logrado su objetivo, y Alejandro quedó atrapado en las sombras para siempre, observando impotente cómo su vida era usurpada por su oscuro reflejo.